Listo, de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Espero que hoy se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces desde donde habíamos quedado. Recordemos que lo último que hicimos en esta clase fue la demostración de esta regla de Pascal con los coeficientes binomiales. Ustedes están viendo ya mi pantalla, sí. Y nos quedó pendiente para estas diapositivas el teorema del binomio. Entonces voy a comenzar la clase haciendo la demostración detallada del teorema del binomio y ya pasamos al algoritmo de la división entonces. Listo. Entonces, yo creo que todos ustedes conocen el teorema del binomio. El teorema del binomio dice cómo expandir una, un binomio a la n, ¿cierto? Una suma de dos términos elevada a la n. Y esta expresión utiliza los coeficientes binomiales. Es decir, si uno expande esto antes de que miremos la demostración, si uno expande esta fórmula, este teorema nos está queriendo decir que a más b a la n es igual, entonces con k igual 0, se obtiene n tomados de a 0, a la n, b a la 0, que es 1, no lo voy a poner, más, luego sigue con k igual 1, con k igual 1 es n tomados de a 1, a la n menos 1, b a la 1, más, con k igual 2, se obtiene n tomados de a 2, a la n menos 2, b a la 2, más, etcétera, etcétera. K sigue tomando valores con K igual 3, K igual 4, K igual 5, hasta que por allá aparece con K. ¿Hasta dónde va K? K va hasta N. Entonces por acá aparece, por ejemplo, con K igual a N menos 1. Entonces aparece N tomados de a N menos 1 a la que, cuando K vale N menos 1, entonces queda n menos paréntesis n menos 1. Entonces se cancela la n y queda más 1. O sea que simplemente queda a b a la n menos 1 más, y con k igual n tomado de a n, a la n menos n es a la 0, no lo voy a poner, a la 0 es 1, b a la n. Entonces tal vez muchos de ustedes ya conocían, por ejemplo, este tipo de expansiones cuando n vale 2, ¿cierto? Cuando n vale 2, lo que sabemos desde chiquitos, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Con n igual a 3, entonces algunos de ustedes lo saben, ¿cierto? El primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Con n igual a 4, a 5, etcétera. Estos coeficientes binomiales están, se pueden sacar justamente del triángulo de Pascal. Esto lo digo como comentario. Algunos de ustedes conocen el triángulo aritmético, que siempre comienza y termina en 1, cada fila comienza y termina en 1, y cada término que no esté en los extremos es la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Entonces aquí 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1 más 3, aquí viene 4, aquí viene 6, aquí viene 4, etcétera, etcétera. Ese triángulo, que es conocido como el triángulo aritmético, también se llama triángulo de Pascal justamente por esta regla anterior, porque esta regla anterior me dice que yo sumo dos de estos coeficientes binomiales para obtener el que está en la línea en la fila siguiente. Entonces, por ejemplo, estos son los coeficientes que uno utiliza cuando uno expande a más b al cuadrado. Estos son los coeficientes que uno utiliza cuando uno expande a más b al cubo. Estos son los coeficientes que uno utiliza cuando uno expande a más b a la 4 y así. Entonces, ¿estos son qué? Pues cuando uno hace a más b a la 1, que es a más b. Y el de la primera fila, es a más b a la 0, que es 1, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes, antes de hacer la demostración, pues esto lo digo como comentario. Por ejemplo, si ustedes quieren a más b a la 4, entonces
Los coeficientes son los que hay acá en esta fila. Entonces los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1. ¿Qué ocurre con las potencias? ¿Qué observamos aquí? Observamos que A comienza desde n, la potencia y va disminuyendo hasta que se desaparece. Entonces aquí comienza A a la n, en este caso n vale 4, y va disminuyendo a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0, que no lo voy a poner. ¿Y qué ocurre con B? Lo contrario, empieza a crecer desde 0. Aquí está B a la 0, que no, B a la 0 es 1, a la 1, entonces aquí está B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3 y B a la 4. ¿Y qué ocurre con los signos? Que si aquí es más, entonces todos los signos son más. Y si aquí es menos, entonces los signos vienen intercalados desde acá, comenzando en positivo. Más, menos, más. Entonces para eso es que sirve este triángulo de Pascal, que en últimas, si uno expandiera esto a la 4, utilizando esta expresión dada aquí en el teorema del binomio, obtiene exactamente esto mismo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a la demostración. Eso que acabé de comentar, ¿lo conocían? Lo del triángulo de Pascal y lo de expandir estos binomios a la 2, a la 3. Sí, profe. ¿Quién no Sí, lo profe. conocía? Listo, yo creo que a estas alturas de su formación matemática todos conocían eso. Entonces vamos a hacer la demostración del teorema del binomio por inducción sobre n. Vamos a utilizar inducción sobre n. De hecho, vamos a utilizar el principio de inducción matemática 1, el primer principio de inducción. Entonces, para n igual a, entonces vamos al paso base. En el paso base, ¿por qué sé que el paso base es en n igual a 1? Porque aquí en el enunciado del teorema está claro que es para los enteros positivos. Entonces, para n igual a 1, tenemos que a más b a la 1 claramente es a más b. ¿Y qué produce la fórmula con n igual a 1? Entonces, la sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de n tomados de acá a la n menos k por b a la k. Entonces, con k igual 0, entonces, ¿qué se obtiene? 1 tomados de a 0 a la, perdón, aquí no es n, sino 1. Y lo mismo acá adentro, porque estoy analizando el caso n igual a 1. Entonces, 1 tomados de acá a la 1 menos k, b a la k. Entonces es a la 1, b a la 0. Y con k igual 1 es 1 tomados de a 1, a la 0, que no lo voy a poner, b a la 1. Y observen que nosotros vimos en la clase pasada como ejemplo que cuando, sin importar quién sea el n acá, cuando aquí hay un 0 o el mismo n que hay aquí, esos coeficientes son unos. O sea que esto da 1a más 1b, es decir, la fórmula produce lo que tenía que producir. Así, el teorema es cierto para n igual a 1. Listo, entonces ya hemos sentado la base de la inducción. Ya hemos hecho el paso base. Ahora vamos al paso inductivo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Supongamos que la fórmula se cumple para algún entero. Entonces, supongamos que la fórmula vale para algún m.
perteneciente a los enteros positivos. Esto es, ¿cuál es nuestra hipótesis de inducción? Nuestra hipótesis de inducción es esta, que la fórmula es verdadera para algún m, es decir, que cuando yo calculo a más b a la m, efectivamente esto me da sumatoria desde k igual 0 hasta m tomado de acá, a la m menos k, b a la k. Esta fórmula que aparece es nuestra hipótesis de inducción. Y probemos que también se cumple para el siguiente. También se cumple para m más 1. Eso es a lo que hay que llegar. Suponer que vale para m y probar que eso implica que se cumple para el siguiente. Profe, Sí, Edward. para la hipótesis inductiva no tendría que ser n, o el cambio de variable, ¿o qué? La letra que uno quiera. Es indiferente la letra que uno ponga acá. O sea, si tú aquí Ah, bueno, profe. quieres hacerlo con N, con K, con la letra que quieras, no hay ningún problema. Eso es irrelevante. Pues como arriba tomamos ah, vale, profe. Pues como lo dije, porque arriba como tomamos a n Estamos haciendo inducción sobre N, entonces como aquí, igual a... aquí vamos a suponer que se cumple para N igual a M y vamos a probar que se cumple para N igual a M más 1. Sino que yo estoy omitiendo esto porque no es necesario Ah, señor. escribirlo. Listo, entonces para poder hacer Ah, eso listo, profe. necesitamos un truquito algebraico y es el siguiente. Obsérvese que a la M, a más B, a más B, a la M más 1, que es igual a más B por A más B, a la M por propiedades de los exponentes. Esto lo puedo escribir así. A más B a la M más 1 es A que multiplica a todo el término de allá. A más B a la M más B que multiplica todo el término de allá. Eso, tenemos eso, partamos de eso. Entonces, porque es que nosotros tenemos que probar que la fórmula también se cumple cuando cambiamos aquí m por m más 1. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con esto. Entonces, logré escribir este en términos del anterior. O sea que aquí es donde vamos a utilizar la hipótesis de inducción. Entonces, usando la hipótesis de inducción, se tiene lo siguiente. Se tiene que A por A más B a la M, o sea, voy a mirar cómo es este primer término. Y a este de acá le voy a aplicar la hipótesis de inducción. Entonces esto es igual a, que está aquí afuerita, y este lo voy a cambiar por su igual. Está dado aquí en la hipótesis de inducción. Entonces esto es a que multiplica a la sumatoria de igual, desde k igual 0 hasta m tomados de acá, a la m menos k, b a la k. Ahí he utilizado la hipótesis de inducción. Entonces vamos a operarlo un poquitico más. Resulta que por propiedades de la sumatoria, esta A puede ingresar a la sumatoria porque la sumatoria tiene K como variable y esta A que está por fuera no depende de K. Entonces esto lo podemos escribir como sumatoria desde K igual 0 hasta M tomados de acá, y si junto está A que está a la 1
con la que hay adentro, entonces queda a la m menos k más 1. Y a esta b no le pasó nada. Listo. Es decir, a por a más b a la m es igual a... Entonces, muchachos, aquí hay un truquito. Aquí hay un truquito. Y este truco lo descubre uno después de rayar mucho. Y es el siguiente. Si uno empezara a expandir esta sumatoria, ¿cuál sería el primer sumando al expandir esta sumatoria que hay aquí? Con k igual a 1. Con k igual a 1, ¿qué se obtiene? M tomados de a 1 a... perdón, con k igual a 1 no. El primer término es con k igual a 0. Con k igual a 0, ¿qué se obtiene? M tomados de a 0 a la m menos 0 más 1. Entonces no voy a poner aquí el 0. B a la 0. No lo voy a poner. Más, y el resto de términos los voy a seguir dejando en una sumatoria. Entonces, como ya saqué el primer término con k igual 0, entonces ya esta sumatoria arranca desde 1. M tomados de acá a la m menos k más 1, que este m menos k más 1 convenientemente lo voy a escribir como m más 1 menos k. Véala acá. Profe, ¿usted cómo sabe que hay que escribirlo así? ¿Cómo sabe que convenientemente? De hecho, yo lo sé porque ya rayé mucho la demostración. Aquí ya la estoy escribiendo en limpio, pero uno a priori no lo sabe, uno tiene que rayar bastante. Entonces, repito, este truquito es muy frecuente. Cuando uno tiene una sumatoria, a veces conviene sacar algún término. Aquí estoy sacando el primero, que es con k igual 0. Y el resto de términos los estoy dejando como estaban dentro de la sumatoria. Por eso ya después la sumatoria arranca desde k igual a 1. Entonces, esto en últimas, ¿cómo queda? M tomados de a 0 es 1. Eso lo vimos la clase pasada, o sea que queda a la m más 1 más esa sumatoria que hay aquí. Suma desde k igual 1 hasta m. M tomados de acá a la m más 1 menos k. Véala acá. Listo. A esta expresión la voy a llamar 1. Y ya tengo el primer sumando aquí. Ya sé a qué es igual esto. Ahora vamos a ver a qué es igual este segundo sumando en la expansión de a más b a la m más 1. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Por ahí alguien vi que había activado el micrófono. ¿Está todo claro? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a ver eh, cómo es el otro sumando. También utilizando la hipótesis inductiva. Hay alguien por ahí con el micrófono abierto, muchachos. No. Entonces es un ruido aquí en mi micrófono. Esperen. Bueno, ustedes me están escuchando bien. Sí, profe, pero se escucha como... Ya se dejó de escuchar eso, ¿cierto? Ah, sí, o sea que no era mi micrófono, era algo de la conexión aquí. Listo. Entonces miremos, necesitamos este otro término. Necesitamos b por a más b a la m. Entonces necesitamos b por a más b a la m. Entonces esto es b y a más b a la m lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos en la hipótesis inductiva. O sea que lo voy a escribir como, lo voy a escribir, este a más b a la m lo tenemos escrito acá. Entonces es sumatoria desde j igual 0 hasta m
m tomados de AJ a la m menos j b a la j, ¿cierto? ¿Qué hice ahí? Escribí exactamente esta misma expresión cambiando k por j. Eso se puede hacer, ¿cierto? Eso se puede hacer. Resulta que en una sumatoria, eso es lo que se llama cuando uno tiene una sumatoria, desde k igual 1 hasta lo que sea, de algunos términos a sub k, esa sumatoria yo la puedo escribir sumatoria desde i igual 1 hasta ese mismo número de a sub i, la puedo escribir como sumatoria desde p igual 1 hasta m de a sub p. O sea, lo que quiero decir es que este contador de la sumatoria, bueno, aquí lo puse desde 1, pero si arranca desde 0 es la misma cosa, o si arranca desde menos 5 es la misma cosa. Este contador, la letra que yo ponga aquí, se llama eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo han escuchado llamar? Variable muda. ¿Habían escuchado eso? Profe, no. Nunca. Pero ustedes, a ver, Juan Camilo Ramírez, sí. Juan Camilo, ¿en qué contexto lo habías escuchado? Profe, en integral también, Exacto. pues como uno está haciendo las sumas de Riemann y eso, hace un énfasis en tal. Y bueno, y con la integral también. Cuando uno escribe integral de f de x, la variable sobre la que uno esté integrando es absolutamente irrelevante. Por ejemplo, cuando uno tiene una integral definida, esto da lo mismo que la integral entre a y b de f de u, ¿cierto? Entonces aquí no importa si yo tengo x, si tengo t, si tengo u, no importa cómo se llame la variable, por eso se llama variable muda. En los textos en inglés, a esto le dicen dummy variable, es decir, como una variable tonta, pues, como una variable que no es relevante. Entonces, convenientemente, esta sumatoria que yo tenía aquí, que era una sumatoria en K, la escribí igualita, pero en vez de ponerla en K, ya se van a dar cuenta por qué es importante haber hecho eso. La voy a escribir como con J. Si en vez de J la pongo con P, listo, no hay problema. Listo. Y creo que eso está claro para todos. Lo importante es que estoy utilizando la hipótesis de inducción. O sea, en la hipótesis de inducción tengo una fórmula para la potencia m de a más b, que por hipótesis de inducción yo estoy suponiendo que esa fórmula es esta. O sea, que el resultado, que el teorema del binomio ya se cumple para m. Y quiero demostrar que se cumple para m más 1. Entonces esto lo puedo escribir como este b por a más b a la m. Entonces lo mismo, como este b no depende de j por propiedades de la sumatoria, puede entrar. Y esto es sumatoria desde j igual 0 hasta m tomados de AJ a la m menos j. ¿Y qué pasa? Que este b viene y se multiplica con este y queda j más 1. Lo hicimos para poder hacer este cambio de variable, haciendo a j más 1. Lo voy a llamar k. Esto equivale a decir que j es k menos 1. En la expresión anterior, se obtiene lo siguiente. En el lado izquierdo no pasa nada, es decir, en el lado izquierdo seguimos teniendo b que multiplica a más b a la m. Y en el lado derecho, ¿qué ocurre con la sumatoria? Que la sumatoria arranca cuando j vale 0. Resulta que cuando j vale 0, ¿cuánto vale k? Vale 1. Y cuando j vale m,
¿Cuánto vale K? M más 1. O sea que una sumatoria, que tenía esta sumatoria, que era una sumatoria en J, con J desde 0 hasta M, se va a convertir en una sumatoria en K, con K desde 1 hasta M más 1. O sea, al hacer esto, lo que estoy haciendo es una reenumeración de los índices. Cuando K vale 0, claramente, cuando J vale 0, perdón, claramente K vale 1. Y cuando J vale el tope de la sumatoria, M, K vale K vale M más 1. ¿Y cómo queda acá? Queda M tomados de a J. ¿Pero quién es J? K menos 1, a la M menos J. ¿Y quién es J? K menos 1, B a la J más 1. Y J más 1 es K. O sea que esto queda, al lado izquierdo sigue habiendo lo mismo. Suma desde K igual 1 hasta M más 1. M tomados de acá menos 1. ¿Cómo queda este término? Cuando yo destruyo este paréntesis de aquí, queda A a la M más 1 menos K. Y aquí queda B a la K. Entonces miren que se va pareciendo un poquito al que tenemos aquí. Por lo menos ya tenemos cosas comunes aquí. A la M más 1 menos K B a la K. Miren que nos quedó exactamente lo mismo. Pero tenemos un problema, es que esta sumatoria va hasta M, mientras que esta va hasta M más 1. Pues bien, saquemos el último término, así como en la sumatoria anterior sacamos el primer término, pues en esta saquemos el último. Entonces, ¿cómo queda? B que multiplica a más B a la M queda igual a sumatoria. Voy a dejar todos los términos quietos hasta M. Entonces, K igual 1 hasta M. M tomados de acá menos 1. A la M más 1 menos K. B a la K. Más el término que me está faltando acá. Miren que esta sumatoria la llevé hasta M. ¿Cuál término está faltando? Cuando K vale el último término. El término cuando K vale M más 1. ¿Cómo queda? M tomados de A, M más 1 menos 1, ¿cierto? Este es el K. A la ¿qué? A la M más 1 menos K, que vale M más 1, B a la M más 1. Es decir, B por A más B a la M, ¿cómo queda? Queda como sumatoria desde K igual 1 hasta M, M tomados de acá menos 1, A la M más 1 menos K, B a la K, más, ¿y qué quedó por fuera de la sumatoria? Quedó este coeficiente que se cancela el 1 y queda M tomados de AM. Resulta que M tomados de AM es 1. ¿Cómo queda la A? Queda A a la 0, que es 1. Entonces simplemente queda B a la M más 1 de esta expresión. La voy a llamar expresión 2. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda con respecto a este procedimiento algebraico? ¿Está todo claro, muchachos? Chove. Sí, profe. Entonces observen que si nosotros sumamos 1 y 2, vamos a obtener esta suma. Y resulta que esta suma es A más B a la M más 1. Entonces, luego
sumando 1 y 2, ¿qué se obtiene? Se obtiene que A más B a la M más 1, que es A por A más B a la M más B por A más B a la M. Y miren que ya utilizamos la hipótesis de inducción, es decir, A por A más B a la M es el que está involucrado aquí en la expresión 1. Y nosotros para este A más B a la M ya utilizamos la hipótesis de inducción, o sea que es todo esto. Es todo esto de acá. Vamos a ver si me deja copiarlo y pegarlo. Entonces esto es igual a este. Listo. Todo esto es este primer sumando. Más, y este de dónde lo saco, B por A más B a la M, ese es el que está involucrado aquí en la expresión 2, que es todo este. Vamos a ver si me deja control C y control V. Sí, listo. Bueno, esto es una de las ventajas que tiene el tablero virtual, que uno en las clases virtuales, uno no puede, en las clases presenciales, uno no puede coger el tablero de la clase y darle control C y control V. Esto ahorra un poquito de tiempo. Listo. Entonces, miren que estas dos sumatorias, ambas, van desde K igual 1 hasta M. Entonces las puedo juntar. Las puedo juntar y puedo factorizar cosas. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué voy a obtener? Vamos a mirar qué se obtiene. Entonces, este término por ahora lo voy a dejar quieto. A la M más 1, más, y voy a juntar esas dos sumatorias factorizando cosas. Suma desde K igual 1 hasta M. Entonces, miren que esto que hay aquí, que voy a subrayar, resulta ser un factor común. Voy a sacar ese factor común a derecha. ¿Y qué queda? Queda M tomados de acá más M tomados de acá menos 1. Y queda A a la M más 1 menos K B a la K. Más este término que estaba aquí, este sumando que estaba aquí afuera. B a la M más 1. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué observan ustedes aquí? ¿A qué se les parece esto? Profe, el ejemplo que mostramos la clase pasada. Exactamente, a la regla de Pascal. Justamente la regla de Pascal me dice cómo trabajar con esa suma. Miren que aparece el mismo M acá. Miren acá. Y aparece K y K menos 1. ¿Qué nos dice la regla de Pascal? La regla de Pascal me dice que queda el siguiente del que hay aquí y aquí queda K. O sea que por la regla de Pascal ese coeficiente binomial es M más 1 tomados de acá. A la M más 1 menos K, B a la K, más B a la M más 1. Entonces observen, muchachos, miren una cosa acá. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí la suma va desde K igual 1 hasta M, va desde 1. ¿Qué pasaría si K pudiera arrancar desde 0? Si yo reemplazo aquí en esta expresión que estoy señalando K igual a 0, ¿qué se obtiene? A ver, ¿quién me dice? Repito, si yo reemplazo K igual a 0 en esta expresión, ¿qué se obtiene? A la M más 1. A la M más 1, claro. Porque aquí, si pongo aquí 0, cualquier cosa tomados de a 0 es 1. Y queda A la M más 1. Y B a la 0 es 1. O sea que con K igual a 0 se reproduce este término. O sea que este término se puede absorber en la sumatoria. ¿Sí o no? Ya puedo arrancar la sumatoria desde 0
y ya este término queda absorbido en la sumatoria. ¿Y qué pasa si yo reemplazo aquí K por M más 1 en esta expresión? ¿Qué se obtiene? Entonces quedaría M más 1 tomados de a M más 1, que como coeficiente binomial es igual a 1. Aquí quedaría M más 1 restándole el mismo M más 1, entonces A a la 0 queda 1, o sea que todo esto vale 1. Y queda B a la M más 1, o sea que se reproduce este término, o sea que realmente este sería el primer término en la expansión binomial y este sería el último, o sea que puedo reunir todo eso en una sola sumatoria de M más 1 tomados de acá a la M más 1 menos K, B a la K, y la puedo arrancar desde 0 y con eso se absorbe este término y la pongo a que vaya hasta M más 1 y con eso se absorbe este término. Y al otro lado, ¿qué tenía? Al otro lado tenía esto. Y fíjense que precisamente esta es la forma que toma la fórmula del teorema del binomio para n igual a m más 1. Lo cual prueba entonces, escribamos eso, lo cual prueba que la fórmula es válida para m más 1. Y hemos terminado la inducción. Y hemos demostrado el teorema del binomio. Concluyamos. Así, el teorema del binomio vale para todo n. O sea, cuando yo expando esto a la n, esto es suma desde k igual 0 hasta n tomados de acá, a la n menos k, b a la k. Y esta fórmula es cierta para todo n en los enteros positivos. Para todo n en los enteros positivos. Listo. Y esa es la fórmula del teorema del binomio. Por esto estos símbolos los habíamos llamado previamente coeficientes binomiales, porque son los coeficientes que aparecen en el teorema del binomio. Listo, esta es la demostración. La pregunta que surge es, profe, ¿usted cómo sabía que tenía que hacer todos estos trucos? ¿Cómo sabía que esto lo tenía que escribir así primero? Que aquí en la sumatoria tenía que sacar el primer término, que en esta otra tenía que sacar el último, que tenía que hacer un cambio de índices. Y la respuesta es no, no sabía. Es como si a uno le preguntaran, uno arma la misma analogía de siempre. Es muy útil, no me canso de repetirla. Uno arma un rompecabezas de 1000 piezas. Y uno, después de que uno lo arma, le preguntan, ¿y usted cómo sabía que tenía que poner esa pieza ahí? La respuesta es no, pues porque encaja, ¿cierto? Uno llega a esto después de mucho rayar. Ahora, ¿es la única forma de escribir la demostración? No, hay muchas. Yo creo que algunos de ustedes se encontraron con este teorema del binomio en el taller de inducción en fundamentos de matemáticas. Algunos se encontró con este ejercicio y lo resolvió. Les pregunto. Pero si mal no recuerdo, cierto que eso aparecía en el ejercicio en el taller de inducción en fundamentos de matemáticas. Yo ya no recuerdo, muchachos. ¿Será que esa página de fundamentos de matemáticas todavía existe? La que utilizábamos en aquella época. Sí, todavía existe. Aquí en los talleres, taller inducción. De aquí pueden sacar ejercicios para practicar, ¿cierto? Aquí en este taller, miren que miren, está la regla de Pascal. Y miren que
aparecía como ejercicio, mírenlo acá. O sea, lo que pasa es que aquí esta es otra forma de demostrar el teorema del binomio. Es demostrar primero este caso particular, la expansión de 1 más x a la n, y después demostrar este caso particular, ya después uno puede utilizar este para demostrar este. Pero en este, aún así, en este caso particular, creo que hay que hacer truquitos. Profe, Sí, en ese taller yo creo que también hay como que un ejercicio pues, de demostración por inducción, pero realmente no se empieza desde 1. Creo que empiezan como desde 4. sí, es este de los primeritos. Ya te digo cuál es este. Sí, muy bien. Sí, de hecho, eso lo comentamos en la clase pasada, que la inducción no siempre tiene que arrancar en 1. Lo importante es que se verifique para un primer entero, que incluso Juan Camilo Marín preguntó que si puede ser negativo. Sí, lo importante es que empiece en un primer entero y que haya después un paso inductivo, que se suponga que vale para algún k mayor o igual que ese primer paso base, y que esa suposición implique que vale para el siguiente de ese k, y listo. Con eso se sienta la inducción. Pero entonces, según el teorema de la clase pasada, de ese principio de inducción débil, cuando se toma pues que el 1 pertenece a ese subconjunto de los naturales y se tiene pues que también se cumple para el sucesor, entonces ahí sí se puede afirmar que ese subconjunto S pues, es el conjunto natural, pues es igual a las naturales, ¿cierto? A los enteros positivos, así como está enunciado, sí, así como está enunciado. Lo que quiero decir yo con esta observación de aquí, es que uno puede modificar el enunciado de ese teorema y demostrarlo a partir de algún natural. Entonces la conclusión es que ese conjunto S ya no es todos los enteros positivos, sino el conjunto de todos los enteros positivos mayores o iguales que cierto natural donde se comenzó la inducción. Listo, profe, gracias. Listo, Juan Fernando. Listo, muchachos. Con eso termina esta parte de inducción matemática. Vamos ahora al algoritmo de la división. Listo, vamos ahora al algoritmo de la división. En esta parte, muchachos, vamos a darnos cuenta que nosotros no sabemos dividir. Vamos a aprender a dividir. Entonces, aquí vamos a ver, esta parte sí es muy larguita. Yo no sé, yo creo que no alcance de pronto a cubrirla toda hoy, sobre todo porque ya me gasté 40 minutos de la clase demostrando el teorema del binomio. Vamos a ver el algoritmo de la división y luego vamos a hablar de la noción de máximo común divisor. Entonces, comencemos con el teorema. ¿Qué entienden ustedes por la palabra algoritmo? Cuando ustedes les dicen la palabra algoritmo, ¿ustedes en qué piensan? Secuencia. Secuencia, por aquí responde, a ver, de Juan Pablo Muñoz, algo repetitivo. Juan Fernando Quintero, un paso a paso. Luisa María, una serie de pasos exactos a seguir. ¿Alguno de ustedes conoce la etimología de esa palabra? ¿De dónde viene la palabra algoritmo? De álgebra, no. No, pero sí va por ahí la cosa. Pues no, Es de algoritmo. No. aljuarismi, ajá. Ese matemático, el que aparece en la, en la portada de ese libro de álgebra de Baldor, que mucha gente inocente cree que ese es Baldor, ¿cierto? Y eso es un chiste porque Baldor es cubano, ¿cierto? Exacto. El que aparece con turbante ahí ese se llama alcarismi o también aljuarismi, este señor que aparece acá. Es que yo creo, de hecho aquí en la portada dice, mírenlo acá, aljuarismi. Hay muchas palabras que en español que comienzan por AL, que tienen su raíz árabe. Claro, los moros invadieron en cierta época, que no recuerdo, toda esa península ibérica, por lo tanto el español, lo que nosotros conocemos como español hoy en día, se vio muy permeado por el árabe de la época, ¿cierto? Por los moros que cruzaron ese estrecho de Gibraltar e invadieron allá esa península ibérica. Y los árabes fueron grandes cultivadores del álgebra.
en la época del oscurantismo. Ellos recibieron un montón de conocimientos del imperio helénico y cultivaron el álgebra. De hecho, la palabra álgebra es exactamente esta que se ve aquí, algaber. Es una palabra árabe, que este algaber significa algo así como equilibrio. Claro, porque el álgebra es una teoría de las ecuaciones y una ecuación es algo que está en equilibrio. Y al-Juarizmi es el nombre de un árabe importante que cultivó bastante el álgebra, muy conocido en el álgebra de la época, y de ahí viene la palabra algoritmo. Vamos a ver qué significa algoritmo etimológicamente. Algoritmo, pongamos aquí en Wikipedia, vamos a ver si dice del latín, bueno, del latín algoritmus, del griego aritmos, que significa número, quizá también con influencia del nombre del matemático persa al-Juarizmi. Entonces dice, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, listo. Entonces aquí no ahondando más pues en este asunto, el algoritmo de la división nos dice que cuando yo divido dos enteros existen un único cociente y un único residuo, ¿cierto? De hecho, era uno de los ejercicios que aparecían allá en Fundamentos de Matemáticas, cuando uno vio cuantificadores para uno familiarizarse con los cuantificadores, uno ponía esto en símbolos. Dice, para cualquier par de enteros A y B, existen únicos Q y R enteros, tales que, aquí lo estoy enunciando así, enseguida vamos a ver un caso más general como corolario de este, tal que si B es mayor que 0, entonces A es igual a Q por B más R, o sea, el algoritmo de la división que le han enseñado a uno desde chiquitos, que el dividendo es igual a cociente por divisor más residuo, y, y esto muchas veces a uno se le olvida, está ahí, esta condición es importantísima, y el residuo siempre es no negativo y más pequeño que el valor absoluto del divisor, pero como aquí estamos suponiendo un divisor positivo, entonces no tengo que poner valor absoluto. Entonces, los enteros Q y R se llaman respectivamente cociente, por eso se pone la letra Q, porque en inglés se dice quotient, y R se llama resto o residuo de la división que resulta de dividir el dividendo A entre el divisor B. Ese es el algoritmo de la división. O sea que aquí en la demostración tendremos que hacer dos partes. Tenemos que demostrar la existencia del cociente y del residuo, y después de demostrar la existencia tendremos que probar que son únicos. Entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a demostrar que existen únicos cociente y residuo. Entonces aquí vamos a hacer la división entre un divisor positivo. Está claro que el divisor no puede ser 0 porque yo no puedo dividir entre 0. Pero ¿qué pasa cuando el divisor es negativo? Enseguida miramos. Primero hagamos la demostración con B positivo. Entonces sean A y B enteros arbitrarios con B mayor que 0. Listo. Definamos el siguiente conjunto. Definamos el conjunto S de los enteros de la forma A menos XB, tales que X es cualquier entero y, y A menos XB es no negativo. Listo. Entonces miren que este conjunto, como está definido, es un conjunto de enteros no negativos. ¿Y qué dice el principio del buen orden? El principio del buen orden dice
que cualquier subconjunto de enteros no negativos tiene un elemento mínimo. Ah, pero me faltó algo muy importante, cualquier subconjunto no vacío. O sea que para poder aplicar el principio del buen orden, ya como están definidos, pues ya los elementos de este conjunto, por definición, por como estoy definiendo el conjunto, son no negativos. Pero primero tengo que garantizar que este conjunto es no vacío. Entonces veamos primero que este conjunto es no vacío. Vamos a ver primero que este conjunto es no vacío. Y antes de seguir, muchachos, miren qué pasa. Hay que probar que existen Q y R tal que esta expresión, tal que estas dos condiciones. Primero veamos la existencia, después nos encargamos de la unicidad. Listo. ¿Qué pasa si usted despeja de aquí R? De aquí R es de la forma A menos algo por B. A menos algún entero por B. Y esa es la forma que tienen los elementos de ese conjunto. Por eso definir este conjunto así. Entonces, veamos primero que este conjunto es no vacío. Entonces, para esto, observemos que como B es mayor o igual que 1, porque miren que aquí en la hipótesis del teorema B es positivo, ¿cierto? B es un entero positivo, y si es un entero positivo es porque es mayor o igual que 1. Entonces, como B es mayor o igual que 1, entonces, si yo multiplico a ambos lados de esta desigualdad por valor absoluto de A, ¿qué se obtiene? Entonces, valor absoluto de A por B es mayor o igual que valor absoluto de A por 1, que es valor absoluto de A. Como multipliqué ambos lados de una desigualdad por un número no negativo, entonces la desigualdad no se invierte. Y así, miren lo que se obtiene a partir de aquí. ¿Qué pasa con este número? A menos el valor absoluto de A por B. ¿Qué pasa con este número? Este número es igual a A más valor absoluto de A por B. Y esto es mayor o igual que A más valor absoluto de A, por lo que tengo acá, ¿cierto? Si en esta desigualdad que estoy señalando aquí yo sumo a ambos lados A, obtengo esta desigualdad, ¿cierto? Si sumo a ambos lados A. Y siempre que yo sume un número entero, bueno, un número cualquiera, en este caso entero, con su valor absoluto, eso me da positivo o cero. ¿Eso está claro? Sí, señor. Para todos está claro. Profe, ¿me puede repetir lo último que dijo? Es que pues cuando estuvo definiendo lo del valor absoluto. ¿Dónde, María Fernanda? Exactamente, aquí. Aquí, esto está claro, esto que estoy señalando aquí está claro, ¿cierto? Sí, profe, pues ya como ahí lo último es que Listo, ¿qué me pasa? dañó aquí. Eso, ¿qué pasa si en esta desigualdad yo sumo a ambos lados A? Obtengo A más valor absoluto de A por B, mayor o igual que A, más valor absoluto de A. ¿Sí o no? Listo, o sea que esta desigualdad está clara. Ahora, ¿esto por qué es mayor o igual que 0? ¿A qué es igual el valor absoluto de A? A positivo. A más menos A, ¿cierto? O sea que esta suma me puede dar 2A si A es positivo o 0 si A es negativo. O sea que en cualquier caso, esa suma, cuando yo sumo un número con su valor absoluto, o sea, esto se puede, vamos a demostrarlo por casos, aquí al margen, para que después no digamos como
¿Cómo fue lo que dijo Fermat? Que tengo una demostración de este hecho, una demostración muy elegante, pero el margen es tan estrecho que no me cabe. ¿Qué casos hay para A? Bueno, si A es igual a 0, entonces aquí tiene 0 más 0 y claramente 0 es mayor o igual que 0, o sea que ese caso es trivial. ¿Qué pasa si A es mayor que 0? Si A es mayor que 0, el valor absoluto de A es A. ¿Sí o no? Entonces, A más valor absoluto de A se convierte en A más A. Y esto es 2A. Y como estamos suponiendo en este caso que A mayor que 0, entonces esto es positivo. Listo. ¿Y qué pasa en el caso de A negativo? Si A es negativo, el valor absoluto de A es menos A por definición. Y entonces ya en este caso, la expresión en cuestión, ¿cómo queda? A más menos A da 0. O sea, y 0 es mayor o igual que 0. O sea, te acabé de hacer, María Fernanda, la demostración aquí al margen de por qué se tiene esta desigualdad. Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Listo, María Fernanda. Entonces, resulta que esto de acá es un entero. ¿Cierto? Esto de acá es un entero. Si A es un entero, el negativo de su valor absoluto pertenece a los enteros. O sea que, ¿qué estoy diciendo acá? Perdón, esto porque no me da. Ah, ya. Estoy diciendo entonces, esto muestra que, vamos a escribirlo, esto muestra que, muchachos, esperen que no me está funcionando aquí la que se desconectó. Yo termino de borrar esto a ver si fue que pasó. Disculpen un momentico, muchachos, yo limpio esta tableta, de pronto es que está muy engrasada. No me está rayando porque... Ahora sí. Esto muestra que el elemento, este que tenemos acá, este elemento, A menos algún entero por B, pertenece a S. Y por tanto, S es no vacío. O sea, para yo probar que S fuera un conjunto no vacío, tenía que exhibir por lo menos un elemento en S. ¿Y cómo son los elementos de S? Son A menos algún entero por B. Pero no solamente eso, tenía que garantizar que existe por lo menos un entero tal que A menos ese entero por B fuera mayor o igual que 0. Por eso era que yo tenía que garantizar que este número A menos este entero por B fuera mayor o igual que 0. Y miren que eso fue posible por esta condición. Listo, entonces, Profe, perdón. sí. Es que no sé si lo estoy viendo mal, pero yo no podría también garantizar que eso es diferente del vacío por la propiedad arquimediana. Por la propiedad arquimediana. A ver, miremos. ¿Qué dice la propiedad arquimediana? ¿Cómo Que la dados aplicarías dos en este caso? Pues dice como que dados dos números cualquiera A y B, existe otro número natural tal que uno es mayor que el producto del otro por el natural. Ajá, entonces no te sirve para garantizar que esto es mayor o igual que 0. Sí, porque estaría diciendo que el número A es mayor que XB. O sea, tengo dos números A y B, dos números cualquiera A y B. Entonces existiría Ajá. un X natural. Ajá. Ah, No te sirve, tal que sí, sí, XB sí. es mayor o igual que A. Y eso no Ya, te ya. sirve porque entonces al pasar a restar te queda menor o igual que 0 y Sí, sí, había que sí. garantizar que es mayor o igual que 0. Sí, sí, profe.
Listo. No, pero está muy bien la pregunta, pues. Pero y como haciendo la división entre B, pues A sobre B sería un real y siempre existe un natural que supera cualquier real, ¿no? Sí, esa es la propiedad arquimediana, justamente en los reales, pero y aquí no hemos hablado de los reales en ningún momento. Ah, ok, O sea, ok. Ah, pues sí, estamos solo en enteros, sí, es verdad. con lo que tenemos disponible, pero miren que con lo que tenemos disponible había forma de justificar que este conjunto S es un conjunto no vacío. Entonces vamos a aplicar el principio del buen orden. Como S es un conjunto no vacío de enteros no negativos, ¿cierto? Miren que ya garantizamos que S es un conjunto no vacío y por cómo se definió sus enteros, sus elementos son enteros no negativos, son mayores o iguales que cero. Entonces, por el principio del buen orden, se sigue que S tiene un elemento mínimo. Estoy teniendo problemas con este lápiz. Tiene un elemento mínimo que denotaremos por R. Y ese va a ser nuestro residuo. Vamos a demostrar que efectivamente con ese R, con ese el elemento mínimo de S, viene siendo el residuo de la división y se cumplen estas dos condiciones. Entonces, ¿qué significa? Que, o sea, aquí estamos diciendo que R es el elemento mínimo de S. Esto significa que R pertenece a S. Y si R pertenece a S es porque R tiene esta forma para algún X. Entonces, luego, por la definición de S, por cómo se definió S, existe un X, entonces no lo voy a llamar X, existe un entero Q, ¿será que esto se le dañó la punta? Qué pena, muchachos, con ustedes la interferencia con esto de la tableta. Después reviso bien. Existe un entero Q, tal que qué, tal que R. Como R pertenece a S, entonces R puede ser escrito de la forma A menos algún entero por B. Y a ese entero lo estoy llamando Q. Con, bueno, pongámoslo entre paréntesis, porque eso ya es inmediato. R es mayor o igual que 0, porque claro, R pertenece a S. ¿Y cómo son los elementos de S? Mayores o iguales que 0. Con R mayor o igual que 0, es decir, despejemos de aquí A. A es igual a ¿qué? A Q por B más R con R mayor o igual que 0. Entonces ya casi hemos terminado de demostrar solo la existencia, porque ¿qué había que probar? Ya demostré que existe Q, ya demostré que existe R. R resultó siendo el elemento mínimo del conjunto que definimos, cuya existencia está garantizada por el principio del buen orden. Y ya demostramos esta partecita. ¿Qué nos resta probar para terminar la existencia? Nos resta probar que efectivamente R es menor que B. Eso nos falta probar. Entonces veamos ahora que R es menor que B. Muchachos, si hasta el momento hay alguna pregunta, por favor me
me dicen y la aclaramos, listo. Entonces, razonemos por reducción al absurdo. Supongamos, por el contrario, que, ¿cuál es la negación de esto? Tengo que probar que R es menor que B. Entonces la negación es que R es mayor o igual que B. Esa suposición nos conduce a lo siguiente. Así, analicemos cómo es este entero A menos Q más 1 por B. Es igual a A menos Q por B menos B. O sea, todo esto es nuestro R menos B. Y si yo estoy suponiendo, por el contrario, que R es mayor o igual que B, es porque esta resta es mayor o igual que 0. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que este elemento es un elemento de la forma A menos algún entero por B y que además es un elemento con esa forma y que es mayor o igual que 0. O sea que es un entero con esta forma y es mayor o igual que 0. O sea que por definición pertenece a eso. O sea, esto muestra que A menos Q más 1 por B pertenece al conjunto S. Pero ese elemento A menos Q más 1 por B, que ya dijimos que era igual a R menos B, R menos B claramente es menor que R. Y esto es claro, ¿cierto? Esta desigualdad es clara. Si a R le resto algo, eso queda menor que R. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay un elemento en S que es más pequeño que el que dijimos que era el elemento mínimo de S. Eso es absurdo, lo cual contradice la minimalidad de R. O sea, estoy exhibiendo un elemento en S que es más pequeño que el que dijimos que era el más pequeño. Absurdo, eso no tiene sentido. ¿Y qué fue lo que nos llevó a esa contradicción? El haber supuesto que R es mayor o igual que B. Listo, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? En consecuencia, R es menor que B. Entonces, recapitulemos qué hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos mostrado solamente la existencia. Hemos mostrado que existen Q y R enteros tales que se cumple esta expresión, ¿cierto? Porque aquí ya demostramos que se cumple. Q y R son tales que A es igual a Q por B más R. Y ya desde el principio habíamos demostrado que R es mayor o igual que 0 porque R es un elemento de S. Y acabamos de probar que es más pequeño que B. O sea que ya demostramos la parte de existencia de nuestro teorema. O sea, ya demostramos la parte de existencia. Ahora falta la parte de unicidad. Veamos que dichos enteros son únicos. Veamos que dichos enteros son únicos.
Entonces, supongamos que hay otros, así como uno siempre demuestra unicidad. Entonces, supongamos que A es igual a Q' por B más R'. Voy a escribirlo como lo tengo acá mejor. Supongamos que A se puede escribir como Q por B más R y también se puede escribir como Q' por B más R'. O sea, supongamos que hay otro cociente Q' y otro residuo Q' con las condiciones dadas en el teorema, es decir, con Q', R' enteros y con R' no negativo y menor estricto que B. Listo. Luego, ¿qué se sigue de acá? Luego, ¿qué pasa cuando yo resto R menos R'? R menos R', de acá de esta igualdad que estoy señalando acá, R menos R' es factor común B que multiplica Q' menos Q, ¿cierto? Miren que me traigo el R' para acá restar al lado izquierdo y queda R menos R'. Y me traigo este Q por B para el otro lado y entonces saco factor común B y queda Q menos Q', ¿cierto? Listo. Y así, cuando yo saco valor absoluto a ambos lados, obtengo valor absoluto de R menos R' igual a valor absoluto de B, pues porque recuerden que el valor absoluto reparte en productos, el valor absoluto de B es B. Y recuerden que todo el tiempo estamos sobre la hipótesis de un B positivo. Y multiplica a Q menos Q'. Listo. Entonces, sumando estas desigualdades, sumando las desigualdades, menos B menor que menos R, menor o igual que 0, y esta, 0, menor o igual que R', menor estricto que B, se obtiene. Antes de que la sumemos, antes de ver qué se obtiene, esta, pues no hay que decir de dónde salió, esta se tiene aquí. Y esta otra, ¿de dónde sale? A ver, ¿quién me dice? Esta que estoy señalando, ¿de dónde sale, muchachos? Pero de multiplicar por menos Exacto. 1. De coger esta y multiplicarla por menos 1. ¿Qué pasa si esta la multiplico por menos 1? Si la multiplico por menos 1 se cambian todos los sentidos y queda ¿qué? Menos B, menor estricto que menos R, menor o igual que 0, que es justamente lo que tengo acá. Entonces, cuando yo sumo estas desigualdades, ¿qué se obtiene? Se obtiene menos B, menor o igual que R, menos R'. Bueno, aquí realmente prevalece, el que prevalece es el menor que B. Aquí estoy utilizando propiedades de las desigualdades, que yo puedo sumar estas desigualdades término a término, y la que domina es la desigualdad estricta. O equivalentemente, esto que en términos de valor absolutos es equivalente a que al valor absoluto de R' menos R, menor estricto que B. Listo. ¿Esto qué implica? Resulta que el valor absoluto de R' menos R es igual a esto. Entonces esto implica que B, cambiemos este por su igual. B
por valor absoluto de Q menos ', así era que estaba, ¿cierto? El valor absoluto de R menos R' es igual a B que multiplica a valor absoluto de Q menos Q', sí, así estaba. Es menor que B. Y por tanto, ¿qué pasa si cancelo B? Lo puedo hacer porque es positivo, ¿cierto? Y por tanto, la ley cancelativa, bueno, eso es una ley cancelativa en las desigualdades. Bueno, multiplique, eso se puede probar, ¿cierto? Eso son propiedades de las desigualdades. Si yo cancelo B a ambos lados, lo puedo hacer por ser mayor que 0. ¿Qué obtengo? Obtengo que Q menos Q' es estrictamente menor que 1. Pero es que un valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Entonces, como Q menos Q' es un entero, claro, Q es un entero, Q' es un entero, la resta de enteros es entero y el valor absoluto sigue siendo entero. Entonces, dígame algún entero que esté entre 0 y 1. No existe. Entonces, forzosamente, tiene que ser 0. Entonces, necesariamente, el valor absoluto de Q menos Q' tiene que ser 0. Y así, Q es igual a Q'. Esto, a su vez, implica que si reemplazamos Q igual a Q' acá, entonces esto se anula, entonces eso hace que esta expresión sea 0, y si esta expresión es 0, eso implica que R es igual a R'. Y eso termina la demostración, o sea, realmente el cociente y el residuo son únicos. Supuse que hay otros con las condiciones del algoritmo de la división, y ya el resto fue algebraico, ¿cierto? Entonces realmente existen y son únicos. Esa es la prueba del algoritmo de la división para cuando el divisor es positivo. Pero de hecho, miren que en la prueba fue muy importante esa hipótesis, porque esa hipótesis fue la que nos permitió probar que nuestro conjunto S es no vacío, para poder aplicar el principio del buen orden. ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? Ah, por aquí Luisa me había hecho una pregunta, qué pena Luisa, no la había visto. ¿De dónde salió esa parte de que B por Q menos Q' es menor que B? Vamos a mirar. Luisa, te pregunto, ¿esta parte está clara? Esta que estoy señalando aquí. Listo. De ahí salió. Porque fíjate Luisa, que voy a copiar y voy a pegar. Mírala acá. Copiar y voy a pegar aquí al frente. Entonces, si esta parte está clara, simplemente esta cosa la cambio por su igual y obtengo esta. Entonces, las cosas que estoy subrayando aquí con color azul son iguales. Entonces, si esta es menor que B, esta que es igual a la de arriba, también es menor que B. Si lo aclara, ¿cierto? Tranquila, Luisa, no hay ningún problema. Listo. Lo importante es que lo hayas aclarado. ¿Alguna otra inquietud? Muchachos, ¿habían visto alguna vez la prueba del algoritmo de la división? Yo creo que en este curso de fundamentos... Sí, José Guillermo. No podría decir que nunca. Ah, listo, listo. Yo creo que en este curso de fundamentos de matemáticas, yo creo que en el taller de métodos de demostración,
Ya se me olvidó, es que yo ese curso lo di mucho, pero ya se me olvidó, no parece que no está aquí, no sé. Bueno, en uno de esos talleres, o lo quitaron, no sé. Yo recuerdo, muchachos, que en uno de esos talleres de ese curso de Fundamentos de Matemáticas, pedían probar la parte de unicidad del algoritmo de la división. Que ya vieron que la parte de unicidad es sencilla, es relativamente sencilla, asumiendo que cociente y residuo ya existen. La parte realmente difícil aquí en esta demostración es mostrar la existencia. Listo. Corolario. Ya el algoritmo de la división, pero para cualquier divisor. O sea, nosotros ya hicimos la demostración para divisores positivos, ahora hagámosla para cualquier divisor, obviamente distinto de cero, porque no puedo dividir entre cero. Entonces vamos a ver por qué esta versión, que es más general, es un corolario de la versión anterior. Realmente aquí ya se hizo todo el trabajo pesado. O sea, aquí ya se hizo todo el trabajo. Vamos a ver por qué este corolario sale más fácil. Que esta es la versión más general del algoritmo de la división. El algoritmo de la división en su versión general dice que para cualquier par de enteros A y B con divisor diferente de cero, existen únicos cociente y residuo tal que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo, y el residuo es no negativo y no supera al valor absoluto es menor estricto que el valor absoluto del divisor. Entonces, vamos a hacer aquí la demostración. Entonces, es suficiente considerar el caso en el que b sea menor que 0. ¿Por qué es suficiente considerar solo ese caso? Profe, porque en el teorema anterior ya lo Porque arriba lo... mostramos para mayor Exacto. que cero. Exactamente, porque en el teorema anterior ya hicimos el trabajo para B positivo. Entonces, como el valor absoluto de B es mayor que 0, porque B es distinto de 0, entonces es estrictamente mayor que 0. Entonces, por el teorema anterior, apliquémosle el teorema anterior a este señor. Por el teorema anterior, existen únicos Q' y R', existen únicos cociente y residuo tales que ¿qué? ¿Qué dice el teorema anterior? Tales que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo, y el residuo es no negativo y es menor estricto que el divisor positivo, ¿cierto? Porque estamos aplicando el teorema anterior para A y valor absoluto de B. Listo. Entonces, como el valor absoluto de B es igual a menos B, porque ese es el caso que estoy considerando, si un número es negativo, su valor absoluto es menos él. Entonces, si tomamos Q' igual a menos Q, perdón, al revés. Bueno, es equivalente, pues si tomamos Q igual a menos Q', entonces, ¿qué se obtiene? Entonces, se obtiene que A es igual a Q',
sería menos Q. Estoy reemplazando acá. B sería menos B. Es que yo aquí no tenía que poner prima. A este residuo lo voy a dejar tranquilo. Más R. Y R es mayor o igual que 0 y menor estricto que valor absoluto de B. ¿Cierto? Entonces miren que aquí acabé de probar. Que A es igual a Q por B más R. Y R es mayor, cumple las condiciones que quiero que cumpla. Y eso termina la demostración. Miremos por qué. La repito. No hay que considerar, el caso general es B distinto de 0. Entonces hay dos casos. B mayor que 0 y B menor que 0. El caso B mayor que 0 ya se hizo. Y ya verificamos que se cumplen todas las consecuencias del algoritmo de la división, ya las probamos. Se cumple la tesis, pues, no lo dije bien. Entonces basta considerar el caso en el que B es menor que 0. Si B es menor que 0, su valor absoluto es igual a menos B. Y aplico el teorema anterior para este divisor. Entonces existen únicos, ya sé por el teorema anterior que existen y que son únicos, cociente y residuo, donde el cociente y el residuo, bueno, donde el residuo verifica esta condición. ¿Listo? Entonces simplemente cambie el valor absoluto de B por menos B y ese menos póngaselo a menos Q'. Si usted define el cociente como menos Q', entonces este Q, ¿por qué va a ser único? Porque Q' lo es. Y se satisfacen las condiciones. Se satisface que dividendo es igual a cociente por divisor más residuo y que el residuo pues ya la cumplía, ¿cierto? Listo. ¿Queda clara esta demostración? Sí, profe. Y vieron que ya el trabajo pesado se hizo en el teorema anterior, ya en el caso en el que el divisor sea negativo, pues aplico el algoritmo de la división a su valor absoluto y el cociente para ese divisor negativo va a ser el inverso aditivo del cociente que resulta al aplicar la división en valor absoluto. El residuo no se modifica. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver aquí un par de ejemplos. Encontrar cociente y residuo. Bueno, una cosa que quiero mencionar y es que esta prueba, esta demostración teóricamente muy bonita, basada en el principio del buen orden, muestra que cociente y residuo muestra que existen y que son únicos, ¿cierto? Muestra que existe y que son únicos, pero no dice cómo construirlos. O sea, no dice cómo hallarlos, o sea, es una mera prueba de existencia. En matemáticas, uno muchas veces se encuentra con pruebas así. Hay muchas pruebas de existencia en las que teóricamente se demuestra que el objeto existe, pero la prueba como tal no dice cómo calcularlos, cómo calcular cociente y residuo, ¿no? La prueba no dice, ¿cierto? La prueba solamente sugiere algo que puede resultar muy tedioso para números grandes, y es que el residuo es el más pequeño entero de esta forma, tal que es el más pequeño entero no negativo que tenga esta forma. Y eso no nos dice mucho, eso no nos da mucha información. Entonces vamos a resolver estos ejemplos. A ver, estos los hacemos al cálculo, pues, como uno dice coloquialmente, a ojo. Y aquí es donde uno se da cuenta que uno no sabe dividir. ¿Cierto? Vamos a ver. Dice, para acá, encontrar el cociente Q y el residuo R que resultan de dividir A entre B en cada uno de los siguientes casos. Entonces, en el primero, dividamos 1 entre menos 7. Entonces, 1 es igual a qué cociente por menos 7 más qué residuo. ¿Cuál es el cociente Q y cuál es el residuo R? 1 y 8. ¿Cómo? 1 y 8. 1 y 8. No puede ser.
el residuo no puede ser más grande que el valor absoluto del divisor. 0 y 1. Exactamente. 0 y 1. Y el residuo, o sea, voy a ser enfático con eso, el residuo siempre tiene que ser no negativo y menor estricto que el valor absoluto del divisor. Y efectivamente esos cumplen eso. Ya el algoritmo de la división garantiza que una vez usted los encuentre, ya esos son, no hay otros. Son únicos con esas condiciones, con esta condición. Porque los que dijo, creo que fue Juan Camilo, también sirven, pero ya el residuo no cumple la condición del algoritmo de la división. O sea que cuando divido 1 entre menos 7, el cociente es 0 y el residuo es 1. Listo. Muy bien. Ahora aquí, 61 es igual a qué cociente por menos 7 más qué residuo. ¿Cuál es el cociente y cuál es el residuo? Profe, 8 y 5. 8 o menos 8. Menos, ay, ah, Sí, ay, no sí, sé. sí, ya lo dijiste. Pero es que Menos 8. quedaría, pero el residuo. Ah, claro, claro. 56, Menos 8 56. por menos 7 da 56. Más 5, 61. Y observen que el residuo es no negativo y es más pequeño que el valor absoluto del divisor. Listo, miremos este otro. Menos 2, cuando lo divido entre menos 7, ¿cuál es el cociente y cuál es el residuo? Díganme ustedes, ahí es donde uno se da cuenta que uno no sabe dividir, ¿cierto? No sé si han escrito en el chat. ¿Cuál es el cociente y cuál es el residuo? Eso sí sería 1 y 5, ¿o qué? No, Sí, señor. 1 y 5. 1 y 5. 1 por 7 da menos 7, más 5 da menos 2. Y el residuo sí cumple, esos son y son únicos siempre y cuando se cumplan todas las condiciones, en particular esta del residuo. Y sí, el algoritmo de la división, el teorema que acabamos de probar, garantiza que ya una vez usted los encuentre son únicos. O sea que cuando divido menos 2 entre menos 7, el cociente es 1 y el residuo es 5. Y miremos este último. Menos 47 es igual a qué cociente por menos 7 más qué residuo. 7 y 2. 7 y 2. 7 por menos 7 da menos 49 más 2 y efectivamente el residuo es no negativo y es más pequeño que el valor absoluto del divisor. Cuando divido 47 entre menos 7, menos 47 entre menos 7, el cociente es 7 y el residuo es 2. Listo. Algo que nos puede ayudar, y miren que aquí no hay otra forma que el tanteo y para números grandes entonces esto se vuelve complicado. Algo que intuitivamente lo puede a uno ayudar, aunque es solamente intuitivo y no funciona en todos los casos, es la ley de signos. O sea, si yo voy a dividir un número positivo entre uno negativo, entonces el cociente tiene que ser negativo. Pero digo que no funciona en todos los casos. Miren, yo aquí estoy dividiendo un número positivo entre uno negativo y el cociente no es ni negativo ni positivo. Entonces, por eso digo que no funciona en todos los casos, pero intuitivamente, pues, por ahí es que uno empieza a buscar. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta sobre estos ejemplos? Entonces yo les decía que a uno a veces le cuesta, encontrar ese cociente de ese residuo, es cuando uno se da cuenta que uno
Uno sabe dividir muy bien en los enteros positivos, pero en todos los enteros ya uno no lo tiene tan claro, ¿cierto? Pero siempre piensen en el algoritmo de la división. Siempre tienen que encontrar un cociente y un residuo con el residuo no negativo y más pequeño que el valor absoluto del divisor. Eso es lo que exige el algoritmo de la división. Bueno, ¿alguno de ustedes va a hacer alguna pregunta? No sé si de pronto Juan David Ruiz o Laura Pérez, que de pronto no sé si tienen el micrófono activo, no sé por qué aparece así. Ah, bueno, se había quedado así. Están conectados desde un celular. Laura, tú estás en el computador o en el celular. Profe, en el computador, pero no sé por qué se No, había pero quedado así. no, eso pasa mucho en estas clases, yo ya lo había notado, pero había notado, por eso te pregunté, porque había notado que cuando ocurre eso es cuando alguien está desde un celular o desde una tableta. Pero bueno, no importa, eso no es relevante. Listo. Miremos otras cosas interesantes, otras aplicaciones interesantes del algoritmo de la división. Miremos esto. Según el algoritmo de la división, al dividir cualquier entero A entre el divisor 2, solo hay dos posibles residuos. Claro, si yo cojo el algoritmo de la división, tomo cualquier entero A y divido entre 2, entonces, ¿qué dice el algoritmo de la división? Que existe un único cociente y un único residuo. Aquí el divisor lo estoy tomando como B igual a 2. ¿Y qué condiciones cumple este residuo? Que es mayor o igual que 0 y menor estricto que el valor absoluto de 2. O sea que de aquí se desprende que solo hay dos posibles residuos, o 0 o 1, no hay más. La lista de enteros entre 0 y 2, incluyendo el 0 y sin incluir el 2, solamente es esta lista. O sea que esto nos está diciendo que cualquier entero A es de la forma, en el primer caso, es de la forma 2Q. Y en el segundo caso, es de la forma 2Q más 1. O sea, cuando yo divido entre 2, los posibles residuos son 0 o 1. Cuando el residuo es 0, el entero A tiene la forma 2Q y se llama par. Y cuando el residuo es 1, el entero A tiene la forma 2Q más 1 y se llama impar. Listo, eso quiere decir, muchachos, que el algoritmo de la división nos permite clasificar los enteros en dos conjuntos disjuntos, los pares y los impares, que ustedes intuitivamente ya lo sabían, ¿cierto? Ustedes ya desde el curso de Fundamentos de Matemáticas se recordó esta definición. Un entero es par si tiene la forma 2 por algún entero, y un entero es impar si tiene la forma 2 por algún entero más 1. Pero miren que eso es una consecuencia directa del algoritmo de la división. Otra consecuencia interesante es esta. Con las dos posibilidades anteriores, ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado? O sea, miren que aquí, ojo, aquí es cualquier entero A. Entonces, cualquier entero A es o así o así. O sea, es par o es impar. Entonces, con esas dos posibilidades anteriores, cuando yo lo elevo al cuadrado, entonces en la primera posibilidad queda 4Q cuadrado y resulta que Q cuadrado es también un entero, lo voy a llamar K. O sea que queda de la forma 4K. Y cuando es impar y elevo aquí al cuadrado, entonces hago primero al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más segundo al cuadrado. Espero que el álgebra aquí esté clara. Saco factor común 4 entre estos primeros dos. Y a este entero que resulta entre paréntesis Q cuadrado más Q es un entero, lo voy a llamar K. Entonces, ¿qué estamos mostrando aquí en este ejemplo? Estamos mostrando que el cuadrado de cualquier entero A deja residuos 0 o 1 cuando se divide entre 4. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque estamos diciendo que el cuadrado de cualquier entero A tiene la forma 4K o 4K más 1. No hay más posibilidades, porque ya las agoté todas. ¿Está claro eso, muchachos?
sea, como consecuencia del algoritmo de la división estamos mostrando que cualquier cuadrado es de la forma 4K o 4K más 1. Cualquier cuadrado. Porque aquí yo no dije quién era A. Entonces, ¿es par o es impar? Si es par, tal cosa. Y si es impar, tal otro. Dicho de otras palabras, lo que está diciendo, como está dicho acá. Cuando yo cualquier entero lo divido entre 4, el residuo es 0 o el residuo es 1. Cualquier cuadrado, perdón. Cuando cualquier cuadrado lo divido entre 4, el residuo es 0 o es 1. ¿Listo? ¿Está claro eso? Listo, supongo que sí. Si no me dicen nada, supongo que sí. Miremos otro ejemplo. Este lo tengo resuelto aquí en la diapositiva. Dice, use el algoritmo de la división para probar que el cuadrado de cualquier número impar es de la forma 8K más 1 para algún entero K. Ese ejercicio, este ejemplo era un ejercicio de uno de esos talleres en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Allá se hizo, pues yo me imagino que ustedes lo hicieron considerando casos. Si el entero es par o es impar, tal y tal cosa. Bueno, y después de esos casos salen otros dos. En cada caso salen dos subcasos. Aquí simplemente voy a usar el algoritmo de la división para probar. Ojo, el cuadrado de cualquier impar. Entonces miremos la prueba acá. Por el algoritmo de la división, cualquier entero tiene alguna de las cuatro formas. 4Q o 4Q más 1 o 4Q más 2 o 4Q más 3. ¿Cierto? Eso está claro. Cuando yo divido entre 4. Cuando yo cojo el algoritmo de la división, lo aplico para cualquier entero A, y cuando tomo divisor igual a 4, entonces, ¿qué dice el algoritmo de la división? Dice que existen únicos Q y R enteros. ¿Con qué condiciones? Con las condiciones de que A es igual a cociente por divisor, Q por 4, o sea, lo va a escribir así, más residuo. Y el residuo tiene que estar entre 0 incluyéndolo y menor estricto que 4. Entonces aquí, ¿cuáles son las cuatro posibilidades? R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2 o R igual a 3. Entonces, al ser reemplazados aquí, entonces cualquier entero A tiene estas cuatro formas. Es de la forma 4Q o 4Q más 1 o 4Q más 2 o 4Q más 3. Intuitivamente eso ya ustedes lo sabían, pues porque 4Q más 4 no puede ser, pues porque ese caso está considerado acá. Que saco factor común 4. 4Q más 5, pues el 5 lo parto como 4 más 1 y saco factor común 4 y entonces queda sobrando un 1. Y así. Estas son las únicas cuatro, permítanme, yo me adelanto mucho en el curso, son las únicas cuatro clases residuales. Eso ya tiene que ver con la teoría de congruencias. Entonces, de estas cuatro posibilidades, solo aquellos enteros de la forma 4Q más 1 o 4Q más 3 son impares. Y en la hipótesis del ejercicio, tengo que tomar un número impar. O sea, está claro que este no es impar porque puedo sacarle factor común 2 y queda 2 por algo. Y este tampoco es impar porque puedo sacarle factor común 2 y queda 2 por algo. Entonces, al elevar al cuadrado tenemos que, miremos esta primera posibilidad. Cuando yo elevo al cuadrado y hago primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado, entre estos dos puedo sacar factor común 8 y queda sobrando el 1 y queda de la forma 8 por algo más 1, donde K es esto que hay aquí adentro y claramente eso es un entero. Y cuando la segunda posibilidad la elevo al cuadrado, puedo sacar factor común, puedo sacar factor común 8, pero antes de sacar factor común 8, este 9 lo estoy escribiendo como 8 más 1, por eso estoy dejando el 1 por fuera, y queda de la forma 8 por algo más 1. Entonces, ¿qué hemos probado aquí? Que cualquier entero impar tiene como cuadrado un entero de la forma 8K más 1. O sea, he demostrado lo que dice el enunciado.
Y estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, aquí está el cuadrado de un impar. Tiene la forma 8 por algo más 1. Aquí tengo el cuadrado de otro impar. Tiene la forma 8 por algo más 1. Listo. ¿Qué es lo interesante de...? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Está claro, muchachos? Yo sé que ya estamos cansados, ya Sí, vamos a profe, acabar. está claro. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo que digo en esta observación. Los ejemplos anteriores muestran que el algoritmo de la división nos permite probar afirmaciones sobre todos los números enteros, considerando solamente un número finito de casos dados por los posibles residuos. Y les dejo un ejercicio. Demuestre que esta expresión siempre es un entero para todo A. Y no lo hagan por inducción. Y ya me toca después corregir, les corrijo las diapositivas. Esto no tiene tilde. Lo que iba a escribir, demuéstrese, pero no. Se puede hacer por inducción, sí, pero no lo hagan por inducción. Háganlo usando el algoritmo de la división. Y la misma expresión que está sugiriendo, que divida entre 3. Considere cuáles son todos los casos. Cualquier entero A es de la forma cuando divido entre 3, ¿es de qué formas? Es de la De la forma forma 3, así. 3Q o 3Q más 1 o 3Q más 2. Razone en cada uno de estos 3 casos. O sea, solamente tiene que considerar 3 casos para probar que en todos los casos esto siempre es un entero. Listo. Voy a dejar ahí por hoy, muchachos. Ya se nos acabó el tiempo. Pues no alcancé ni la... solamente llegué hasta la mitad de estas diapositivas. En la próxima clase, entonces vamos a estudiar la noción de máximo común divisor. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les deseo una feliz tarde. Pues gracias a usted. Listo, muchachos. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Nos vemos el martes.